Samuel Ortega despertó con un estruendo metálico que recorrió toda la nave. Sus párpados ardían y el casco vibraba como si un latido sordo palpitara contra el aire. El planeta Arix quedaba atrás, un motas de luz azulada en su monitor. Había sido una misión desastrosa. La tormenta electromagnética había arrancado la antena de comunicaciones y convertido en ceniza su cargamento. Ahora flotaba en el vacío, solo, con oxígeno limitado y el motor pidiendo a gritos un mantenimiento que él no podía darle. El pasillo principal olía a neumáticos quemados y a aceite caliente. Cada paso retumbaba en la cabina como un eco de sus propias dudas. Sabía que escapaba, pero en su pecho anidaba algo más que el deseo de huir, la culpa por haber dejado atrás a su compañero de tripulación, Marcos. El lecho médico donde Marcos yacía, inmóvil, aparecía en su mente entre destellos de alarma. No había botes de escape suficientes, pensó, mientras su respiración se aceleraba. Se dirigió a la bodega trasera para asegurarse de que las provisiones resistieran el viaje, cuando su mano rozó la pared y sintió la cavidad de una tolva de carga abierta. Alguien o algo la había manipulado. Samuel retrocedió un paso, el corazón amenazando con reventar sus costillas. La puerta de la bodega emitió un chirrido largo, como si desollaran la propia nave. Apagó las luces de emergencia y se apoyó en la pared, conteniendo el aliento. Silencio. Tan solo el eco ahogado de sus latidos. Con cuidado, caminó de puntillas hasta el corredor lateral. Su mano izquierda empuñaba un destornillador que nunca había usado como arma. Avanzó hacia la puerta principal de la bodega. La abrió de golpe y la oscuridad le devolvió la mirada. No vio nada, pero el sensor térmico de su guante detectó un pulso, una figura pequeña y curva que se escondía en la penumbra. Contuvo un grito y esperó a que aquella sombra se moviera. Una exhalación húmeda sonó detrás de él. Samuel giró con la linterna en alto. Un par de ojos dorados brillaron, dos gemas felinas que lo escrutaron con instinto predador. Un movimiento rápido de orejas puntiagudas confirmó lo que temía. No era un animal salvaje ni un droún de seguridad, era una vulpina, un híbrido de zorro y humano, letal en cuerpo ligero y reflejos afilados. Él apuntó el destornillador, pero aquella criatura ladeó la cabeza como si aquella simple varilla metálica no tuviera poder sobre ella. La vulpina avanzó con pasos silenciosos hasta posar sus extremidades delanteras sobre el borde de la tolva. Su hocico húmedo olfateó el aire mientras aquella cola espesa se agitaba con lentitud, marcando el ritmo de un peligro contenido. Samuel notó cómo la sangre se le helaba en las venas cuando sintió su aliento casi en su nuca. Un rugido bajo emergió de la garganta de la vulpina, mezcla de advertencia y curiosidad. Ella reconocía el olor de Samuel, un aroma salado de sudor y miedo, matizado con la fragancia metálica de la nave herida. Samuel tragó saliva y dio un paso atrás, chocando con la pared. Sus dedos se aflojaron y el destornillador cayó al suelo con un sonido seco. La vulpina se deslizó al suelo como si flotara. De sus labios asomó una mueca satisfecha, mostrando colmillos diminutos pero afilados. Se lamió los labios con lentitud, sus ojos reluciendo con un brillo salvaje. Samuel comprendió entonces que no había escapatoria. Ella lo había seguido desde Arix sin dejar rastro, olfateando su dramática huida y esperando el momento exacto para atraparlo donde fuera. Con el pulso en llamas, Samuel intentó recuperar el destornillador, pero su pierna tropezó contra un barrotes roto de la tolva. Cayó de rodillas. El vacío se sintió más cercano, más amenazante que nunca. Y la vulpina, inclinándose sobre él, olfateó su cuello en un gesto casi íntimo. Samuel sintió la lengua áspera rozando su piel. No había intención de matar todavía, ella quería marcarlo, reclamarlo. En ese instante su mirada cambió de cazadora a curiosa, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. El miedo cedió ante una chispa prohibida, un deseo inesperado de resistirse, y al mismo tiempo, de dejarse llevar. La puerta de la bodega comenzó a cerrarse de un golpe mecánico, anunciando que la nave ingresaba a hiperespacio. Pero antes de que el zumbido envolviera todo, Samuel alzó la vista y encontró los ojos de la vulpina. Supo entonces que el rastro en la niebla no era solo una amenaza. Era el inicio de algo mucho más profundo. Samuel despertó de golpe. El sudor le empapaba la nuca, y la camisa pegada al torso ardía como si hubiera corrido kilómetros. La cabina principal estaba sumida en penumbra. La IA de la nave no respondía con su tono habitual, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar los latidos de su corazón. Se levantó lentamente, repasando con los ojos cada rincón de la sala. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, sabía que no estaba solo. La sensación de ser observado era densa,
como una neblina espesa que lo envolvía incluso en la oscuridad. Caminó descalzo hasta la consola de sensores y activó el escáner térmico. La pantalla parpadeó y mostró la silueta de una figura acurrucada en la sala de almacenamiento número 3. No se movía, no parecía armada, pero seguía allí, inmóvil, como una sombra contenida. Samuel tragó saliva. No era paranoia. No era una alucinación. De pronto, un sonido suave, apenas perceptible, le rozó el oído derecho. Un susurro, como si alguien hubiera exhalado su nombre desde detrás del cuello. Giró sobre sí mismo en un instante, pero no había nada. Solo la silueta persistente en la pantalla, quieta. La luz roja de la nave cambió a un parpadeo intermitente y por un momento creyó distinguir una figura cruzando el pasillo de mantenimiento, una sombra con forma femenina y una cola larga que ondeaba como humo. Fue a su habitación para buscar el pequeño cuchillo de supervivencia que guardaba bajo la almohada. Pero allí, sobre la colcha arrugada, había algo que no esperaba, un mechón de pelo rojizo, suave, esponjoso, y todavía tibio. Olía a bosque, a tierra húmeda, y a algo más. Algo animal. Algo femenino. Samuel cerró la puerta con fuerza, se apoyó contra ella, y trató de calmar su respiración. Entonces recordó lo que había escuchado sobre las vulpinas. No eran simplemente depredadoras. Eran inteligentes, territoriales, y sensibles a los olores como ningún otro ser conocido. Si una vulpina elegía un olor, si lo seguía más allá de un planeta, no era por simple hambre. Era obsesión. Una imagen se formó en su mente, una figura agazapada en la maleza de Arix, ojos ámbar fijos en él mientras se alejaba, su cuerpo temblando por la intensidad del aroma, grabándolo en la memoria. No la había visto entonces. Pero ella lo había visto. Y lo había elegido. Volvió al panel de sensores. La silueta ya no estaba en la bodega 3. Samuel corrió hacia el pasillo lateral y se detuvo bruscamente. A su izquierda, la puerta de la ducha de descontaminación estaba entreabierta. El vapor se filtraba por la rendija, cálido y denso. Caminó despacio, cada paso una advertencia para sus propios nervios. Empujó la puerta con la punta del cuchillo y el vapor lo envolvió como un abrazo sofocante. Allí estaba ella. Su silueta delineada por las luces azules del sistema de limpieza. De espaldas a él, con el pelaje húmedo pegado al cuerpo delgado pero firme. Las orejas se movieron al percibirlo, y su cola se irguió, mostrando claramente que sabía que estaba siendo observada. No dijo nada. Solo giró ligeramente el rostro, dejando ver sus labios húmedos y una mirada entre lo salvaje y lo humano. No tienes idea de cuánto te busqué, dijo, su voz una caricia baja que retumbó en sus huesos. Samuel no respondió. El cuchillo temblaba en su mano. Ella se acercó un paso. Luego otro. El vapor delineaba su piel como una segunda piel, y sus movimientos eran suaves, calculados, cautivadores. Cuando estuvo frente a él, levantó una garra delicada y tocó la hoja del cuchillo con una uña. Luego la empujó hacia abajo con una firmeza inesperada. No tienes que tener miedo, susurró. Solo vine por ti. Samuel sintió que todo el universo se comprimía en ese instante. Su nave, su pasado, su huida. Todo había sido solo un preludio para este momento. Ella olfateó el aire entre ellos, cerró los ojos, y dejó escapar un sonido gutural de placer. Estaba allí, no para matarlo, no para capturarlo, sino para algo mucho más íntimo, más peligroso. Y Samuel, sin saber por qué, no dio un paso atrás. La tensión entre ellos colgaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Samuel retrocedió un paso, el cuchillo aún en su mano, pero sus dedos ya no lo apretaban con fuerza. Los ojos dorados de la vulpina no lo soltaban ni por un instante. La criatura seguía allí, de pie, desnuda, cubierta por una fina capa de vapor que se deslizaba sobre su piel y su pelaje rojizo con una sensualidad animal. ¿Cómo entraste a mi nave?, preguntó él con la voz rota, apenas más alta que un suspiro. Ella ladeó la cabeza, sus orejas captando cada vibración en su tono. Daba la impresión de escuchar incluso sus pensamientos. Te olí, respondió con una simpleza aterradora. Te elegí. Samuel tragó saliva. El tono no era una amenaza. Era más íntimo, más crudo, como si estuviera frente a una verdad instintiva, primitiva. Había oído historias, rumores sobre vulpinas que marcaban a sus presas con un solo rastro olfativo, que podían seguir un aroma por sistemas enteros durante años hasta encontrar lo que buscaban. Pero nunca había imaginado estar en el centro de esa obsesión. Esto es una nave de carga, no un nido,
intentó argumentar, más para sí mismo que para ella. No soy tu compañero, ni tu presa, ni tú. Ella dio otro paso hacia él. Samuel sintió el calor de su cuerpo aún antes de que lo tocara. Su pelaje húmedo emitía un aroma embriagador, mezcla de savia, metal y deseo. Un temblor recorrió su espalda cuando sus dedos, delgados y terminados en suaves garras, le rozaron la muñeca y le quitaron el cuchillo con una facilidad insultante. No eres nada de eso, dijo ella, con una sonrisa torcida que dejaba entrever colmillos. Eres mío. El filo cayó al suelo con un sonido hueco. Samuel intentó apartarse, pero su espalda ya chocaba contra la pared metálica del pasillo. Ella acercó su rostro al suyo, muy lento, olfateándolo sin tocarlo. Su hocico le rozó el mentón. El aliento de la vulpina era cálido, húmedo, con un aroma salvaje y dulce que le hizo cerrar los ojos sin darse cuenta. Cuando volvió a abrirlos, sus labios estaban casi unidos. Pero ella se detuvo justo antes de rozarlos. En cambio, apoyó su frente contra la de él y dejó escapar un suspiro largo, como si encontrarse con él hubiese aliviado un fuego interior que ardía desde mucho tiempo atrás. No sabes lo que provocas, murmuró, y en sus palabras había una mezcla de ternura y hambre contenida. Desde que percibí tu aroma en Arix, supe que no podía dejarte escapar. Samuel inspiró hondo. Su cuerpo estaba tenso, pero no de miedo. Era otra cosa. Un calor que nacía en el pecho y le bajaba por el abdomen, encendiendo rincones que no creía estar listo para ofrecer. No la conocía, pero sus sentidos le gritaban que ella sí lo conocía a él. Como si su propio cuerpo le hablara a través de ella. Naela, dijo de pronto, recordando su nombre de los registros. Eres Naela, ¿verdad? Ella sonrió, sorprendida, y por un instante sus rasgos felinos se suavizaron. Así me llamaban, antes de encontrarte. Naela dio un paso atrás, como si le diera espacio para respirar, y caminó lentamente hacia la sala de máquinas. Su cola rozó el suelo metálico con un vaivén hipnótico. Samuel la siguió en silencio, su mente un torbellino de dudas, fuego y deseo. Cuando entró en la sala, la encontró sentada sobre una caja de herramientas, observándolo como una reina salvaje que había reclamado su trono. La luz rojiza del núcleo reflejaba sobre su piel, y el sudor le perlaba el vientre. Movía su cola con lentitud, como si marcara el ritmo de un tambor invisible. ¿Por qué yo? Preguntó él al fin, sintiendo que necesitaba entender algo, cualquier cosa. Naela se encogió de hombros, como si la pregunta fuera irrelevante. Porque tú eres el único que no huyó del todo. Tu aroma tenía miedo, pero también curiosidad. Quise saber hasta dónde podrías resistirme. O si me dejarías entrar. Samuel respiró hondo. Se acercó un poco más. Ella no se movió. Lo observaba con esos ojos amarillos tan profundos que parecían absorberlo. Él extendió una mano hacia ella, rozó la punta de sus dedos contra su muslo. El pelaje era suave, cálido, vivo. Y Naela, por primera vez, tembló. Tal vez, susurró ella, bajando la mirada, tú también me elegiste, pero aún no lo sabes. En ese momento, el motor de la nave gimió. Un sonido lejano, pero persistente. Un problema técnico, sin duda. Pero ni Samuel ni Naela se movieron. El calor entre ellos crecía más rápido que cualquier avería. Y algo, muy dentro del metal y de sus cuerpos, ya había comenzado a arder. El zumbido constante de la nave viajando en hiperespacio era como un susurro lejano, un recordatorio de que el universo se desplegaba a su alrededor en líneas de luz y gravedad distorsionada. Pero en el interior de la nave, entre el acero y el silencio, solo había ellos dos, Samuel y Naela, la vulpina que había cruzado sistemas enteros solo para encontrarlo. La sala de descanso estaba sumida en penumbra, iluminada únicamente por las luces suaves de emergencia que lanzaban reflejos rojizos sobre los muros curvos. La gravedad artificial se había reducido para ahorrar energía, lo que hacía que cada movimiento fuera más lento, más fluido, casi onírico. Samuel flotaba junto a una de las paredes, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Naela estaba justo delante de él, suspendida en el aire como una criatura de otro mundo, su cola larga ondeando como una pluma viva, marcando su equilibrio en aquel entorno ingrávido. No llevaba nada más que su piel, húmeda aún por el vapor de la ducha anterior. Su pelaje rojizo se había secado en parte, esponjándose en lugares, pegándose a su vientre en otros. Sus ojos ámbar lo miraban con una mezcla de desafío, necesidad y algo que él no se atrevía a nombrar. Samuel no hablaba. No podía. Sus palabras eran innecesarias en ese momento.
Todo se decía a través de sus respiraciones entrecortadas, de las miradas que intercambiaban, de la cercanía peligrosa que compartían. Ella extendió una mano, lenta, flotando, y la colocó en su pecho. Su garra se mantuvo retraída. Lo tocó con la palma, como si quisiera sentir el ritmo exacto de su corazón. Luego llevó sus labios a su cuello, olfateando, besando con una delicadeza que contradecía por completo la leyenda brutal de su especie. Tu cuerpo habla, susurró, apenas audible. Grita en este silencio. Y yo escucho todo. Samuel cerró los ojos. Podía sentirla con cada fibra. Su piel contra la suya. Su aliento. El temblor imperceptible de sus muslos rozando los suyos. Flotaban juntos, enlazados sin tocarse del todo, atrapados en una tensión que no pertenecía a ningún lenguaje. Naela deslizó su cola por su pierna, acariciándolo sin prisa, como si saboreara cada centímetro de su cuerpo. No era un juego. Era un rito. Un reconocimiento mutuo, tan físico como emocional, tan salvaje como sagrado. Ella lo empujó suavemente hacia una de las paredes acolchadas del compartimiento. Lo sostuvo allí, sus piernas envolviéndolo con firmeza. En gravedad reducida, cada contacto se sentía más profundo, más presente. Cada roce de su piel era como una chispa. Samuel no sabía si era el efecto del hiperespacio, del encierro o de ella, pero estaba perdiendo el control. Y no quería recuperarlo. Naela lo besó entonces. No con furia, no con desesperación, sino con una lentitud que lo desarmó por completo. Sus labios eran cálidos, y su lengua se movía con la seguridad de quien había esperado mucho tiempo para hacerlo. El beso no era una invitación, era una afirmación. Una promesa. Ya estás marcado, dijo, separándose apenas para hablar. Tu olor está en mi piel. En mi lengua. Ya no podrás esconderte nunca más. No quiero esconderme, respondió Samuel sin pensar. Ella parpadeó. Una reacción pequeña, pero poderosa. Porque por primera vez, la sorpresa cruzó su rostro. Como si no esperara esas palabras. Como si, en el fondo, también tuviera miedo de ser rechazada. Samuel la abrazó. No como un prisionero. No como un cautivo. Sino como alguien que al fin había dejado de huir. Fuera de la nave, el hiperespacio destellaba en ráfagas azules y violetas, una tormenta de estrellas artificiales que envolvía el casco. Dentro, sus cuerpos flotaban unidos, piel contra piel, respirando en sincronía. No había gravedad, ni reglas, ni pasado. Solo ese instante. Ese calor en medio del frío infinito del universo. Ella apoyó su frente en la de él, jadeando suavemente. Me pertenecerás, murmuró. Hasta que no haya más galaxias que explorar. Y aún después. Samuel no respondió con palabras. Solo la sostuvo más fuerte. Y por primera vez, Naela tembló no por el deseo, sino por el sentimiento que empezaba a nacer, inesperado y real, en el centro de su pecho. Ya no era solo instinto. Ya no era solo la caza. Era amor. Salvaje, crudo, imposible, pero real. El sensor de proximidad chilló de repente, cortando el momento como un cuchillo afilado. Las luces de la nave parpadearon, y la calma flotante se desintegró con el zumbido del protocolo de defensa automática. Samuel se separó de Naela de golpe, impulsándose hacia la consola con el cuerpo aún ardiendo de deseo. El sudor le resbalaba por la espalda mientras intentaba enfocar la pantalla. Una nave corsaria, sin identificación, se aproximaba rápidamente por el flanco izquierdo. Velocidad peligrosa. Patrón hostil. Tenemos compañía, murmuró Samuel, sin apartar los ojos de los indicadores. Naela, flotando detrás de él, no parecía sorprendida. Sus orejas estaban erguidas, la mirada fija en el exterior como si pudiera ver más allá del acero. Su cuerpo, antes envuelto en caricias, ahora irradiaba una energía diferente. Fiera. Instintiva. Peligrosa. No son bienvenidos, dijo en voz baja. Y no me gusta compartir. Samuel apenas tuvo tiempo de activar el escudo auxiliar cuando la nave tembló con la primera sacudida. Una descarga electromagnética paralizó brevemente las funciones automáticas. Las luces se tiñeron de rojo, y la gravedad artificial titubeó antes de estabilizarse. La siguiente explosión sacudió las paredes como una ola rompiendo contra roca viva. La compuerta de acceso de emergencia se activó. El enemigo venía a bordo. Samuel corrió hacia la armería improvisada, abriendo un compartimento bajo el suelo donde guardaba un viejo rifle de pulsos.
Lo sacó justo a tiempo para escuchar el zumbido del cortador láser sobre la escotilla. El metal se derretía, lento pero implacable. Detrás de él, Naela ya no era la misma criatura que lo había acariciado minutos antes. Ahora era una cazadora. Desnuda aún, sin más armadura que su pelaje, se agachó como un animal listo para saltar. Sus garras se extendieron, sus colmillos brillaron bajo las luces de emergencia, y su cola se agitaba con la precisión de una espada. Sus ojos eran fuego ámbar. «Quédate atrás si no puedes matarlos», le dijo a Samuel, sin mirarlo. «No planeo quedarme atrás», respondió él, cargando el rifle. La escotilla cedió. 3 figuras blindadas irrumpieron en el pasillo, apuntando con rifles sónicos, lanzando gritos guturales. Mercenarios. Humanoides, tal vez piratas. No importaba. Naela se lanzó contra el primero antes de que alcanzara a disparar. Su cuerpo era un borrón rojizo que se aferró al cuello del enemigo, hundiendo los colmillos en la carne como una bestia salvaje. El grito del invasor se apagó en un gorgoteo de sangre. El segundo intentó retroceder, pero ella lo tumbó con un giro acrobático, usando su cola como látigo. Samuel disparó justo a tiempo para impedir que el tercero abriera fuego. El impacto le voló el casco y lo envió contra la pared. El pasillo quedó en silencio, interrumpido solo por los jadeos intensos de Naela. Su pecho subía y bajaba con fuerza, el pelaje manchado de sangre enemiga. Lentamente, se volvió hacia Samuel. Tenía el rostro salpicado, los colmillos aún descubiertos, y sin embargo, sus ojos seguían fijos en él. No con furia, con deseo, pero no el mismo deseo de antes. Uno nuevo, más profundo, más oscuro. «Así me gustas», dijo con voz ronca. «Así, salvaje». Samuel la miró, respirando con dificultad, con el cuerpo vibrando por la adrenalina. Caminó hacia ella sin soltar el rifle. Ella no se apartó. Cuando estuvo frente a ella, Naela se abalanzó sobre él como una tormenta de fuego y carne. No para atacarlo, sino para besarlo. Fue un beso feroz. Mordidas leves en el labio, jadeos entrecortados, una guerra entre lenguas que no buscaban dominio, sino unión. Sus cuerpos chocaron contra la pared del corredor, entre los cadáveres aún calientes de sus enemigos. Samuel soltó el rifle. No necesitaba armas en ese momento. Solo sus manos, que recorrieron el cuerpo de Naela con una mezcla de urgencia y hambre contenida. Ella rió entre jadeos, un sonido grave, casi salvaje. «Mírate, ahora sí hueles como un macho de verdad. Y tú, como una maldita tormenta», le respondió él, entre caricias y besos. Naela se arqueó sobre él, su cola envolviéndole la cintura, sus uñas arañándole la espalda con suavidad medida. Sus cuerpos se unieron con violencia suave, como si se reconocieran más allá del lenguaje. Entre gemidos y mordidas, entre sangre ajena y sudor propio, se juraron con la piel lo que la boca aún no sabía decir. La nave seguía temblando por fuera, pero adentro el universo ya no importaba. Solo estaban ellos. El fuego. Y el deseo hecho carne. El silencio que siguió a la última explosión fue casi sagrado. La nave, herida pero no rota, flotaba en el vacío como un animal que había sobrevivido al ataque de un depredador más joven. El aire olía a ozono, a sudor, a sangre seca y deseo consumado. El sistema de ventilación aún trataba de limpiar el desastre, pero no podía borrar lo que había ocurrido allí. Samuel y Naela yacían entrelazados sobre el suelo metálico de la sala de descanso, exhaustos, cubiertos apenas por una manta de emergencia que no ocultaba las marcas de sus cuerpos. Arañazos, mordidas, besos. Todo estaba grabado sobre la piel como cicatrices dulces, recordatorios de una lucha que fue más que violencia, fue una declaración. Ella lo observaba en silencio, con la cabeza recostada sobre su pecho desnudo. Sus orejas se movían suavemente con cada latido de su corazón, y su cola se enroscaba perezosa alrededor de una de sus piernas. Había en sus ojos una calma nueva. No era sumisión, ni abandono. Era pertenencia. «¿Ahora sí sabes que ya no puedes escapar?», murmuró Naela, con una voz más suave, menos rasposa. Samuel sonrió con los ojos cerrados. «Desde que entraste en esa ducha», dijo, «supe que ya estaba atrapado». Ella ronroneó como una fiera satisfecha y lo lamió con cariño detrás de la oreja, provocándole un estremecimiento involuntario que la hizo reír. «Me gustas más cuando tiemblas», susurró. «Y a mí cuando no estás arrancando gargantas», respondió él, pero sin dureza. Ambos se quedaron en silencio por un momento. La nave flotaba en paz.
Los restos de la nave corsaria se alejaban lentamente en el espacio, desintegrándose sin rumbo. Todo había terminado. O al menos, esa parte. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Samuel, acariciando distraídamente el pelaje de su espalda. Naela lo miró, y sus pupilas se dilataron levemente. Ya lo hice. Te encontré. Te reclamé. Te marqué. No necesito hacer nada más. Salvo, se estiró sobre él, lamiéndole suavemente la clavícula, seguir oliéndote cada día hasta que no pueda más. Samuel la abrazó con fuerza, sintiendo como su cuerpo encajaba perfectamente en el suyo, como si todo el viaje, toda su huida, todo su miedo, hubieran sido solo etapas hasta llegar a ese momento. Entonces quédate, dijo en voz baja. No como cazadora. No como amenaza. Quédate conmigo. Naela lo miró, seria por primera vez. Sus ojos dorados brillaron con una ternura que no se esperaba en una criatura criada para la caza. Se acercó a sus labios y lo besó, sin prisa, sin hambre. Solo amor. Samuel, estoy contigo. No tienes que pedírmelo. Ya soy parte de tu nave. De tu cama. De tu vida. Pasaron los días. Juntos repararon los daños de la nave. Samuel le enseñó a usar las herramientas humanas, y ella le enseñó a leer el universo con el olfato, con los sentidos. En cada rincón que limpiaban, en cada compartimento que reconstruían, dejaban algo de ellos, una risa, un suspiro, una nueva mordida robada. Y cuando, semanas después, aterrizaron en un pequeño planeta neutral para vender lo poco que aún servía del cargamento destruido, los locales se apartaron al ver a Naela caminar al lado del humano. No por miedo, sino por respeto. Ella caminaba con elegancia salvaje, descalza, sin ocultar su cola ni sus garras, y con una mirada que advertía sin palabras, ese humano es mío. Y Samuel, por primera vez en su vida, no se sintió solo, ni casado, ni débil. Se sintió amado. En el último atardecer antes de volver al espacio, Naela se subió al casco de la nave y se sentó a observar el cielo violeta, con las estrellas asomando lentamente. Samuel la siguió y se sentó a su lado, en silencio. Ella apoyó su cabeza en su hombro, y juntos se quedaron allí, sin palabras, con el universo desplegándose delante de ellos como una promesa. No sabían a qué planeta irían después, ni a qué peligros se enfrentarían. Pero no importaba, porque ahora, el rastro que ella seguía no era de caza, era de amor. Y él, el humano al que nadie apostaba nada, se había convertido en su refugio, en su pareja, en su hogar. En un universo tan vasto y frío, habían encontrado lo más improbable: calor, piel, compañía, amor verdadero. Y eso era más poderoso que cualquier batalla.